Buenos días, Madre Claudia. Buenos días, Julio. Bueno, estamos en el mes de junio en que celebramos la llegada de las 5 hermanas de la Providencia. Entre ellas venía la Madre Bernarda Molina, ¿cierto? Y este 17 de junio celebramos la fiesta fundacional de la congregación en Chile. 165 años de servicio y amor providente. Por eso quisiera preguntarle lo siguiente, Madre. ¿Por qué decidió ingresar a la congregación y qué la hizo decidirse a tomar los votos? Bueno, es por la trayectoria de vida que yo tuve, que fui parte de una familia cristiana, una mamá piadosa, con ella aprendí a rezar, ella se preocupó de que yo recibiera los sacramentos y todo eso me fue despertando un amor especial a Dios, a la Virgen, y poco a poco fui creciendo y fui sintiendo que yo tenía que ser cada vez una persona que imitara mejor a Jesús, todo lo que Él había enseñado cuando vino aquí a la tierra, y está en su Evangelio. Yo estudié en la escuela primaria en Chuquicamata, porque ahí vivíamos. Yo nací en Antofagasta, pero estudié después mi papá se trasladó a Chuquicamata a trabajar. Estudié en la escuela primaria de Chuquicamata, muy buena escuela, y al terminar ya el sexto primario, entonces fui al Colegio Sagrados Corazones de La Serena, interna. Ese colegio estaba regentado por las Hermanas de la Providencia. Yo tenía una hermana de la Providencia bastante mayor que yo, que había entrado también a la congregación, y después otra hermana también entró, pero después que yo entré a la congregación. En el Colegio Sagrados Corazones conocí a las Hermanas de la Providencia y guardo los mejores recuerdos de haber recibido una excelente educación, no solamente a nivel intelectual, a nivel científico, sino también como persona, de formación de persona. Las madres, como las llamábamos nosotras, eran muy preocupadas de enseñarnos mil cosas, no solamente la ciencia, la matemática, sino todo lo que significaba un crecimiento para nosotras como personas humanas, como buenas personas humanas y como cristianas. Y ahí crecí yo desde primero humanidades hasta cuarto humanidades. Con ellas entonces yo fui conociendo lo que es una religiosa, a qué se dedicaba. Ellas eran unas monjas muy acogedoras, muy alegres, trabajaban todo el día sin parar y siempre preocupadas de nosotras para que nos educáramos lo mejor posible. Cuando yo llegué a cuarto humanidades, yo empecé ya a sentir ciertos deseos de imitar a las madres, ser también una hermana de la Providencia. Pensaba que era una cosa muy difícil. Yo me sentía como una niña todavía chica, aunque tenía 16 años, pero en ese tiempo uno no era tan desarrollada como ahora. Yo creo que los niños ahora a los 7 años son lo que yo era a los 16, yo creo. Pero yo pensaba que a lo mejor podría ser hermana, porque las admiraba inmensamente por todo lo que ellas hacían, como eran con nosotras. Y una madre de ahí, tal vez que pensó que yo podía ser hermana de la Providencia porque fui siempre buena alumna, en todo participaba en todas las cosas piadosas que se hacían en el colegio. Entonces ella me preguntó si a mí me gustaría entrar a la congregación de la Providencia para ser religiosa. Yo me asusté muchísimo, me impresioné mucho, pero le dije que sí, tímidamente. Entonces ella me dijo: mira, anda a la iglesia, arrodíllate frente al sagrario y dile al Señor: ¿tú me quieres, Señor, para ti, como hermana de la Providencia? Hazle esa pregunta. Yo lo hice, esperé que no había nadie, que estuviera en la capilla muy desocupada, muy desierta, había una capilla grande en ese colegio, y le hice la pregunta, y yo sentí
que el Señor me respondió sí. Pero no dije nada, me quedé callada porque estaba sumamente impresionada y asustada. Pero ella me llamó, después de algunos días que pasó esto, me llamó y me dijo, bueno, ¿y fuiste al hospital sagrario? Sí, sí fui, le preguntaste al Señor, ¿y qué te dijo el Señor? ¿Qué te respondió? Me respondió que sí. Entonces ella me dijo, bueno, entonces puedes entrar a la congregación y nosotras te vamos a ayudar para cuándo se pueden ir y todo. Había otras niñas también que se decidieron entrar a la congregación en ese momento. Entonces ellas nos prepararon a todas y yo ingresé a la congregación el año 50, a lo que se llamaba postulantado, que era la primera etapa para formarse como religiosa. Ahí cuando llegué a la congregación ya para mí todo fue novedoso, fue admiración, fue de temor, fue de alegría, una confusión de sentimientos, porque la verdad que era una vida tan diferente a la que uno había llevado todo el tiempo. Sí. Y había harto trabajo, harta oración y una formación intensa también que se nos daba. Sí. Bueno, poco a poco uno fue creciendo, fue entendiendo más lo que significaba realmente ser una hermana de la Providencia. Justamente a eso me quería hacerle la siguiente pregunta, que cómo habían sido sus primeros años dentro de la congregación. Quizás fueron muy estrictos, difíciles. Sí, sumamente estrictos. La vida religiosa era sumamente estricta, sumamente austera. Nos levantábamos a las 5:30 de la mañana, todo el día estábamos o trabajando, o orando, o estudiando. Estaba todo sumamente reglamentado, todo se hacía a su hora y todo era perfecto. Entonces uno fue adquiriendo también eso, se fue formando de esa manera, aunque le costaba. Tuvimos una excelente maestra, la Madre Trinidad fue maestra mía de noviciado, una excelente maestra que también nos fue enseñando y ayudando para que nosotros fuéramos formándonos como hermanas de la Providencia, también venciendo aquello que no estaba o cambiando aquello que no estaba tan bien para poder ser una buena hermana. Bueno, así pasó el noviciado, el postulantado, que eran 6 meses, y después vinieron 2 años de noviciado. Y ahí terminamos entonces ya de formarnos bien, conociendo bien lo que era la congregación, las misiones que hacía la congregación, y llegué a profesar lo que se llamaba votos temporales. Eran 5 años de votos temporales, y después de eso uno hacía los votos perpetuos si quería seguir siendo religiosa, porque los temporales eran cada año. Si uno se arrepentía después del año ya quedaba desligada totalmente, ya no había voto. Pero ya a los 5 años ya se hacían los votos perpetuos. Una de las cosas que a mí me atraía mucho y me dio fuerza, digamos, también fortaleza para ser hermana de la Providencia, fue que yo siempre me imaginaba, porque las hermanas tenían asilos de la infancia que se llamaban, desde Antofagasta hasta Temuco, que quedó. Y entonces eso me atraía mucho a mí. En ese tiempo no se llamaban niños vulnerables, se llamaban niños huérfanos. Cuidar a los niños, cuidar niños o niñitas que huérfanas, qué sé yo, ayudarlas, hacerle la vida feliz, eso es un gran atractivo para mí. Bueno, yo entré a la congregación ahí, ya profesé, llegué al Colegio Santa Rosa, no fui a un asilo de la infancia, pero siempre yo seguía admirando los tantos asilos de la infancia que tenían las hermanas de la Providencia y que los atendían con un cariño y con una dedicación inmensa. Recuerdo mucho lo que a mí me impresionó el colegio de Temuco. Yo estuve en el colegio de Temuco porque había un colegio también y estaba también el asilo, donde había secciones de varones y de niñas chicas y grandes. Los varones estaban siempre en nuestros asilos hasta los 10 años nomás, solamente. Y en todas partes también era bien atractivo. Los varones le enseñaban la banda, venían del ejército generalmente a enseñarles la banda, tocaban muy bien. Y bueno, cuando ellos salían a la calle se desbordaba la gente, porque niñitos chiquititos con unos tremendos tambores, bombos, era una maravilla como tocaban. Y todas esas cosas a uno la iban atrayendo cada vez más. Claro.
Ahora el colegio de la infancia, pero más que decir el asilo de la infancia de Temuco, se fundó por un milagro que el Sagrado Corazón le hizo a la Madre Bernarda, porque la Madre Bernarda había hecho fundaciones desde Antofagasta hasta Concepción, y le habían pedido tal vez que fueran hermanas de la Providencia para evangelizar a los mapuches, pero ella no se había decidido, a lo mejor encontraba que no había tantas hermanas todavía, a pesar de que fueron entrando hartas hermanas. La congregación llegó casi a los 150 hermanas por harto tiempo, y ella le pidió al Sagrado Corazón que ella envió las constituciones de Chile, porque ya no hubo comunicación con Canadá. Ellas se quedaron aquí, ellas no venían a Chile. Cuando llegaron a Chile fue porque había fracasado una fundación en Oregón, y para devolverse a Canadá tuvieron que pasar por Chile al puerto de Valparaíso, y allí se encontraron entonces con que el gobierno de Chile y la iglesia chilena necesitaban monjas para que cuidaran a los niños huérfanos. Le habían pedido a las monjas vicentinas habían dicho que no, de Francia, porque no tenían personal. Los niños huérfanos en la calle morían de hambre, de frío, de enfermedad, porque no había quien los cuidara. Entonces, cuando llegaron ellas a Valparaíso, tanto el arzobispo de Santiago como el presidente de la República dijeron: bueno, estas son las monjas que Dios nos envía. Y las obligaron a quedarse aquí en Chile, por más que ellas se resistieron, que ellas tenían que tener permiso de su superiora general. Bueno, la cosa que se hizo, las comunicaciones eran muy difíciles, no era cuestión de como ahora que se toma un celular y usted se comunica con todo el mundo. No, eran los teléfonos, qué esperanza, una carta que se iba para allá, se demoraba meses, otros meses para volver. Entonces ya se cortaron las relaciones. Entonces la Madre Bernarda mandó ya estas constituciones, las mismas que tenía Montreal. Ella las tenía, fueron exactamente las mismas. Mandó, porque ella siempre se quedó muy fiel a Montreal, a donde ella había entrado como novicia, como postulante, ya había profesado, y llegó aquí tenía apenas 20 años, era muy jovencita también, así que estaba con todo el entusiasmo también. Además ella era una mujer muy fuerte. Bueno, los canadienses en general como que tienen un físico más fuerte que nosotros, entonces ellas eran capaces de muchas cosas. Y ella entonces le pidió al Sagrado Corazón, mandó las constituciones a Canadá, al Vaticano, para que Roma se las aprobara, para que el Papa le aprobara las constituciones, y entonces la congregación en Chile pasara a ser una congregación apostólica, dependiente de Roma. No otras congregaciones que son diocesanas, que dependen del obispo de la diócesis o de la arquidiócesis. Bueno, ella mandó sus constituciones y le pidió al Sagrado Corazón y le dijo: si tú me haces este favor, yo voy a abrir una casa de la Providencia en Temuco para educar a los mapuches. El milagro se hizo, se aprobaron las constituciones y ella cumplió con su palabra. Entonces el gobierno le dio una cantidad enorme de terreno, y fue un asilo de niñas también. Había niñas chicas regulares, grandes, estaban los varones, en que también había chilenas, pero la mayoría eran mapuche. Todos estos tenían escuela. Una hermana de la Providencia escribió un catecismo en mapuche. Entonces se dedicaron mucho a educar a los mapuches, a evangelizar a los mapuches, y eso fue por muchos años. La casa de Temuco sigue existiendo, las cosas han cambiado mucho ahora, ya no existen tampoco los asilos de ancianos, de infancia que teníamos nosotras, sino que fueron transformándose en colegios, porque como todos tenían escuela, se fueron transformando en colegios. Temuco tiene colegio con internado, y siempre hasta el día de hoy se le dice a las hermanas, las que van a misionar a Temuco, que den siempre preferencia a los mapuches, que ojalá nunca se le niegue ni una matrícula en el colegio ni una matrícula en el internado. Y bueno, ahí está cumpliéndose esa obra hermosa que la Madre Bernarda la hizo, porque el Sagrado Corazón le hizo a ella también un milagro y algo que ella tanto deseaba.
Y la congregación con eso se fue afianzando en Chile, por supuesto, con sus constituciones aprobadas por Roma. Madre, cuénteme, ¿qué mensaje le daría usted a las nuevas generaciones para motivarlas a seguir en el camino de la fe? Bueno, creo que esta es la parte más importante de la entrevista. Sí. Nosotras, con la congregación que se fundó en 1853, que hemos estado misionando en tantas partes, porque hay congregaciones que tienen un carisma especial para una cosa. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, unas monjitas españolas que están aquí en Chile, en varias partes de Chile, en varias ciudades, que se llaman Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Ellas se dedican solo a eso, y son hogares gratuitos, y tienen ancianos de ambos sexos. Esta es una maravilla la obra de ellas. Pero nosotras, cuando Monseñor Bourget, con la Madre Emilia de Canadá, que fundaron la congregación, Monseñor Bourget le dijo a la Madre Emilia: las hermanas de la Providencia deben estar allí donde las necesidades son más urgentes. Y así lo hemos hecho siempre. Hay cosas hermosas de la Congregación de la Providencia en Chile, no solamente con los huérfanos, también con los enfermos, también con las cárceles, visitas a las cárceles, en las poblaciones, en las parroquias, multitud donde hay una necesidad de evangelizar, de ayudar, de consolar. Allí están las hermanas de la Providencia. Y también, fíjate, hay otro milagro muy bonito para que veas tú cómo la providencia de Dios, cuando uno tiene fe, cuando uno confía, la providencia de Dios ayuda, porque Dios también está agradecido, yo me imagino, de que uno le haya entregado su vida a Él para servir, ¿no es cierto?, a todos los necesitados. En la Casa de la Providencia de La Serena, que es una casa inmensa que sigue existiendo, ahora es una escuela técnica con internado también. Una vez en La Serena hubo una de estas guerras civiles o huelgas, cosas grandes que había antiguamente, y venía el paro, no se trabajaba y la gente no tenía que comer, porque eran cosas que duraban muchos días. Entonces la gente empezó a ir a la Casa de la Providencia a pedir comida. Iban los hombres generalmente a pedir comida, y eran unas inmensas colas, porque ya cada vez había más. Entonces las hermanas de la Providencia, que tenían todas estas secciones de niños y de varones, decidieron aportar eso también. Y un día llega la hermana a la cocina para ver el almuerzo que se iba a hacer, y la hermana de la cocina le dice: madre, hoy día hay que avisar que no podemos hacer almuerzo, porque mire, esto es todo lo que hay, unas pocas papas, una zanahoria, ¿cómo no podemos hacer un almuerzo? Entonces la madre le dice: mire, a mí me emociona profundamente esto, no se preocupe, hermana, vamos a esperar un tiempo, no avisemos inmediatamente. Entonces ella salió de la cocina, pasó al jardín, había un jardín precioso, y todavía está el jardín precioso allá en la Providencia de La Serena, y cortó la rosa más linda que encontró. Entonces llamó a la hermana de la sacristía, la que se encargaba de la iglesia, y le dijo: mire, hermana, tome esta rosa y póngasela al Señor en el sagrario, y dígale que necesitamos 5.000 pesos, yo no sé cuánto, ¿no? En ese tiempo, ahora tendría que ser 1 millón, yo creo más, pero en ese tiempo no sé, póngase usted que ya 5.000 pesos. Ya, la madre Ercilita era encantadora, una viejita, ella tomó, se arrodilló delante del sagrario y le dijo al Señor lo que se necesitaba. Esa capilla tenía puerta por delante que daba al patio bonito, y como era la capilla larga, al fondo tenía otra puerta para salir, y esa puerta daba justo a la puerta de entrada de la Casa de la Providencia. Salió, la madre Elvira terminó de hacer todo lo que encargó a su superiora, salió por la puerta de atrás y tocan el timbre. Entonces, como estaba ella ahí, abrió la puerta, y era un señor, y le dice: ¿está la madre superiora? Entonces, sí, le dice: ¿está usted, necesita hablar con ella? No, le dijo: entrégale este sobre, ya está. Entonces fue la madre Ercilia, llegó el sobre, la madre abrió el sobre, un cheque por 5.000 pesos, exactamente igual. Entonces ya, pues seguieron con los almuerzos. Bueno, y así las hermanas de la Providencia pueden contar muchos hechos así, sorprendentes, porque somos hermanas de la Providencia, nosotros más que nadie
tenemos que confiar en un Padre providente. Y de eso estamos convencidas por tantas cosas lindas que ha hecho la congregación, porque la providencia de Dios ha ayudado. Nosotros humanamente no podríamos haber hecho tal vez tantas cosas. Sí. Mire, madre, la verdad es que me emociona de la forma como ha contado su experiencia de vida dentro de la congregación de las Hermanas de la Providencia y esta emoción que cuenta de esta anécdota que ocurrió. Sí. Yo creo que la Providencia definitivamente Sí. siempre ha estado con Muchas nosotros muy también. lindas, claro. Así que Bueno, y el mensaje para las jóvenes no le hemos dado todavía, pues. el Eso mensaje es para las jóvenes, por supuesto, que era lo también. más importante de toda esta entrevista, porque ahora con los años, bueno, nos hemos envejecido, han ido disminuyendo las vocaciones, somos pocas, entonces necesitamos urgente que muchas jóvenes se entusiasmen, que se unan al Señor, que conversen con el Señor, que conversen con la Virgen, y si ellas sienten también ese deseo, el Señor les puede dar ese deseo de ayudar a los demás, de hacer el bien a los demás, en todo orden de cosas, como es la hermana de la Providencia, si no es una cosa especial. Entonces es hermoso, ¿no es cierto?, que uno haya llegado. Yo, por ejemplo, que a esta edad que he llegado, a cuánta gente le he podido hacer un bien. No solamente trabajé mucho en educación yo, pero no solamente en educación, sino que en muchas cosas, en entrevistas, en visitas, qué sé yo, que uno ha podido hacer. Que ellas también se entusiasmen, que sean valientes y que quieran entonces ayudar. Eso se llama querer a su patria, eso se llama que amar a Dios también, y eso se llama querer a sus compatriotas. Tanta gente necesitada que hay en Chile, tantos niños, mujeres, ancianos. Aquí la Congregación de la Providencia acoge a todos. La Congregación de la Providencia también tiene asilos de ancianos, porque han trabajado en hospital en todas partes las Hermanas de la Providencia. En Canadá, en Estados Unidos, igual, es maravilloso, donde van ellas, en el país que estén. Entonces, que no se hagan las sordas las jovencitas. Yo le voy a pedir a Dios y a la Virgen también que todas las que escuchen esto sientan ese deseo de servir a los demás. Y yo creo que el servir a los demás, aunque sea con sacrificio, da una satisfacción enormemente grande y la hace a uno inmensamente feliz. Sí. Así que muchas gracias, madre, por esta pequeña entrevista. Gracias. Gracias a usted también.